Sí, escucha bien. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Pero recordemos antes de ello lo que habíamos estado conversando ya la clase pasada respecto a la literatura griega. A ver, ¿alguien me puede decir qué es lo que habíamos conversado, de qué habíamos hablado? A ver, ¿quién se recuerda? Recuerden que deben de participar, chicos, para yo saber si están ahí o están presentes o no. ¿Sí? ¿Me escuchan? Kelly, Daisy, Analí y Slim. ¿Qué recuerdan de la clase pasada o qué es lo que estábamos conversando, de qué habíamos conversado o hablado? Miss, buenas tardes. Buenas tardes, Analí. Hablamos sobre el teatro griego. Muy bien. ¿Y qué dijimos del teatro griego? ¿De qué trata? ¿En qué se enfoca? Sobre del dios Dionisio. Muy bien. La clase pasada hemos conversado sobre el teatro griego, ¿cierto? Hemos hablado cómo es que ha venido evolucionando a través del tiempo, cómo ha ido mejorando cada una de sus características y también cada una de sus manifestaciones. Recuerden que el teatro en un inicio ha empezado a aparecer como aquel que va con diferentes dificultades, no porque no se pudo haber comprendido, sino porque no es como en la actualidad nosotros conocemos como es el teatro, ¿cierto? Surgió como aquellas alabaciones, cantos o danzas referente todo en base al dios Dionisio, ¿cierto? Todo era en base a ese dios, las alabanzas, los cánticos, todo era base del dios Dionisio. ¿Quién era el dios Dionisio? El dios del vino, ¿cierto? Las alabanzas, las músicas, las danzas que se desarrollaban en esa época, era más que todo para poder tener una buena cosecha, un buen sembrío, ¿cierto? Respecto a la elaboración del vino, ¿cierto? Entonces, y con el tiempo ha ido evolucionando. Lo que empezó como aquel cántico, como una danza nada más, fue mejorando a través del tiempo. Recuerden que los actores de ese tiempo no eran considerados importantes, ¿sí? No eran considerados importantes, ni mucho menos eran alguien que se les podría quizás respetar, ¿no? Sino eran aquellos que eran considerados como algo superficial, que con el tiempo se les fue tomando ya con un poco más de interés a cada uno de ellos y se llegó a respetar el trabajo del actor. Recuerden que como empezó como danzas y cánticos nada más, solamente se les desarrollaba la idea de en un enfrentamiento llega a enfrentarse y Pisístrato llega a convertirse involucra o hace que nazca el diálogo. Recuerden que la mayoría de los actores lo único que utilizaban eran máscaras para representar lo que era, quizás si estaban tristes, si estaban alegres, si estaban molestos, ellos empleaban máscaras nada más y se mantenían estáticos en un solo ambiente, porque el teatro o el teatro era por ventanales, nada más en el que cada actor se ubicaba, ¿no? No había ese contacto, ese diálogo entre ellos. Sí, ya con el tiempo, en base al enfrentamiento que tuvieron, al que se salga, va a surgir el diálogo y van a mejorar las formas de cómo manifestarse lo que es el teatro.
¿ya? Y uno de los claros ejemplos o obra más importante de esa época fue el de Sófocles, ¿cierto? El llamado Edipo Rey, que un Sófocles va a ser quien va a dar mayor importancia al diálogo dentro del teatro y va a priorizar y va a agotar en todo lo posible la predestinación fatalista. Recuerden que dentro del teatro griego, la predestinación fatalista del ser humano era ineludible, ¿no? Era algo que sí o sí iba a suceder y eso es lo que se da a conocer en Edipo Rey, ¿no? Que en un inicio, claro está que le avisan cuál va a ser el final de Edipo Rey y por evitar esto tratan de evadir este destino con matarlo a él, pero al final no lo llegan a matar en el cual van a cumplir con esa ley, con esa manifestación respecto al destino, ¿no? Y mucho Sófocles se va a preocupar mucho por la moral y la psicología de cada uno de los personajes y va a acentuar el distanciamiento entre el hombre y la voluntad divina, ¿no? ¿Cuál es ese que querían arrancar tanto el pensamiento del ser humano con lo que ya se había ay, disculpe, tanto con lo que ya la voluntad divina había manifestado. El ser humano va a tratar de eludir eso, pero no lo va a llegar a concretar, ¿sí? Ahora, Edipo Rey, recuerden que es uno de los temas más importantes, es el destino del hombre ya fijado por sus dioses. Ya ahí es lo que se ve el fatalismo. En los temas secundarios vamos a ver el parricidio, el fatalismo también, la búsqueda de la verdad y la justicia, y dentro de sus personajes vamos a encontrar a Edipo, Yocasta, Creonte, Tiresias y el mensajero. Recuerden que aquí Edipo se ve el final fatalista en cuanto a la muerte de Edipo y la muerte de Yocasta, ¿cierto? Porque Yocasta era la madre de Edipo y al enterarse que ellos eran madre e hija y se habían casado y habían tenido hijos, ambos se suicidan, ¿no? La mujer Yocasta se quita los ojos para darse muerte final y es de esa manera que termina la obra, ¿no? Entonces, más que todo, enfoca eso mucho, se retrocede un poquito en cuanto se siguen apareciendo divinidades mitológicas respecto a la historia de la literatura griega. Tanto por ende es llamado teatro griego, ¿no? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar lo que es respecto a ya una nueva corriente literaria respecto a lo que es llamado literatura medieval. Tanto en la literatura medieval se va a ir dejando de lado un poco nada más, pero ya no va a ser tanto el afán de los dioses del Olimpo dentro del desarrollo de las historias, dentro de la literatura medieval. Claro está que sí van a aparecer esos dioses griegos, pero ya no va a ser de gran importancia o gran énfasis dentro del desarrollo de su historia. ¿Sí? La literatura medieval es uno de los trabajos escritos que va a surgir durante la Edad Media, que va a desarrollarse desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta inicios del Renacimiento. Cuando dice inicios, que va a tener un poco de influencia todavía el renacimiento de la literatura medieval, ¿sí? Va a estar compuesta
por escritos religiosos y trabajos seculares. Tengan en cuenta que durante el proceso de la literatura griega también se desarrollaba dicho proceso en cuanto a la religión. Era en ello, más que todo, se basaba la mayoría de las historias, ¿sí? El sentimiento religioso dentro de la literatura medieval va a estar muy arraigado a la guerra, ¿ya? Y se va a vivir como un hecho casi cotidiano. Para ellos, el aspecto religioso, las alabanzas, los cánticos, el alabar a dioses y la guerra del día a día va a ser para ellos algo común, algo que normalmente lo viven y no tienen de qué sorprenderse. Esos temas se van a ir manifestando dentro del desarrollo de diferentes obras literarias escritas en esa época, ¿sí? Ahora, el periodo de la Edad Media o de la literatura medieval va a tener tres etapas, tanto como en el desarrollo de la literatura griega, ¿no? Recuerden que la mayoría de ellos siempre tienen una etapa en el que inicia, ¿sí? Que no es que inicia con algunas deficiencias en la plena Edad Media, cuando ya el proceso de la literatura va a tener diferentes tipos de características y va a tener muchos más manifestantes. Y último, que es la baja edad media, ¿sí? En la que baja edad media es ya la decadencia de la corriente literaria, en la cual ya se van a dejar de lado las características que pertenecían a la plena edad media o a la edad media, ¿no? Van a ir dejando de lado o escribiendo referente a esos temas, ¿sí? Ahora, en la Alta Edad Media las obras se van a escribir en latín. En la plena Edad Media va a surgir ya la poesía de un amor cortés, de un amor ligero, de un amor educado, se podría decir, basado mucho en respeto. Y en la Baja Edad Media ya va a ir decayendo esta ideología o esta temática, ¿no? Que ellos van a ir teniendo a través del tiempo, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Al trabajador como persona, como ser Chicos, ¿están ahí? Y dice que solamente así los trabajadores tendrían interés en mejorar la calidad y la producción. Esto es porque, bueno, el clima interno resulta de justamente el trato que tienen los trabajadores, ¿no? De respetar de lo que hacen, valorarlos, y de ahí también sale lo que es finalmente chicos, ¿están ahí? Shirley, Yeslin, Helen, Camila, Analí, Mercedes. Presente. ¿Alguna duda hasta ahí? No, pues señorita, todo está bien. Ninguna. A ver, muy bien. Como les decía, dentro del desarrollo de cada corriente literaria, vamos a notar mucho lo que son, cada corriente literaria va a tener una propia característica que lo va a definir a él. Es como el ser humano, ¿no? Cada persona es distinta y cada persona tiene una característica que lo hace diferente del resto. Y lo mismo va a ser en cuanto a la literatura o el desarrollo de la literatura, de diferentes corrientes literarias. A la literatura del romanticismo, del realismo, del medievalismo, de la literatura griega, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos van a tener una característica que los va a mencionar o los va a desarrollar o los va a hacer diferentes, ¿sí? Ahora, dentro de las características de la literatura medieval, lo que va a predominar o lo que va a seguir predominando, tanto igual como en la literatura griega, va a ser que es de carácter anónimo, ¿ya? Recuerden que dijimos en un inicio que la mayoría de las obras eran o historias son llamados o son manifestados de manera oral. Ya se manifestaba de manera oral, no se conocía con exactitud quién fue
el primero que lo había manifestado. Es por eso que no se conocía el autor, ¿no? Alguien llegaba, por ejemplo, a mí, me contaba una historia, pero yo no sabía si quizás esa persona que me lo dijo o que me lo conté o que yo haya escuchado, cómo se llame o quién le habría contado a esa persona también. Entonces, por eso tiene un carácter anónimo, no se conoce con exactitud la procedencia de las historias, ni quién lo había creado y si fuese un invento, ¿no? Ahora, la literatura dentro de la literatura medieval va a ser de carácter culto, ¿ya? Culto, va a tener una obra en verso, ¿sí? Y es didáctica y moralizante. Se va a basar mucho en la moral del ser humano, de la personalidad del ser humano. ¿Sí? Va a haber una imitación, pero una imitación por los rastros griegos que se va a desarrollar en la historia. ¿Sí? Va a haber unos ciertos escritos religiosos y escritos laicos. Los escritos religiosos va a ser dos grupos, ¿no? En cuanto a los escritores. Los escritores religiosos que van a basar mucho sus escrituras y sus obras en base a la religión, mientras que los escritores laicos son aquellos que van a ser los no creyentes, ¿no? Las personas que no creían en divinidades. Entonces va a ser ambos grupos en los que van a haber autores de diferente índole, de diferente característica. Dos bandos, se podría decir, ¿no? Dentro de los representantes de la literatura medieval, vamos a tener a Juan Manuel en prosa, ¿sí? Medieval de ficción, con El Conde de Lucanor, Fernando de Rojas, que es un dramaturgo español, con La Celestina. En Francia vamos a tener a La Canción de Rolando, que es una obra anónima. En Alemania, La Canción de los Nibelungos, que también es anónimo. Y en Inglaterra, Cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, ¿sí? Y en Italia, a Dante Alighieri, con Boccaccio y Petrarca. Y en España, El Cantar del Mío Cid y con La Celestina, ¿sí? Entonces son, se podría decir, representantes dentro de la literatura medieval que van a tener mucha importancia dentro del desarrollo de cada una de las obras, ya que cada uno de ellos va a manifestar alguna relación o alguna característica que va a ir mejorando el desarrollo de la literatura medieval, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien, Miss? Ninguna, Miss. Muy bien, chicos. Ya que no hay consultas, continuamos. Entonces, eso es por parte de la literatura medieval dentro del desarrollo de la historia que va a pertenecer en cuanto a la literatura medieval. Entonces, tengamos en cuenta que la literatura medieval va a tener sus 8 características fundamentales que lo va a hacer diferente de otras, ¿no? Se va a mantener el anonimato de mucho de las obras de los personajes, es una obra oral, la mayoría de ellos, ya que se manifestaba de manera oral. Va a haber una literatura de carácter culto, una obra en verso, sí, bastante moralizante, y va a dividirse en dos, se podría decir, bandos, ¿no? De los escritores religiosos y los escritos laicos, que van a ir plasmando dentro de las historias, ¿no? De cada una de las historias manifestadas en las obras literarias.
¿sí? Una de ellas es parte de la literatura italiana, la que va a tener mayor importancia dentro de la literatura medieval, ¿sí? Que vamos a tener una de las características sumamente importantes es que va a tener, la literatura medieval va a tener el mayor apogeo en Italia. Es por ello que se va a dar una literatura italiana, con uno de los personajes más importantes que es Dante Alighieri, que nos va a representar o va a representar en cuanto a la literatura medieval sus características y diferentes aportes que se tenía dentro de la literatura medieval que vamos a ir observando dentro de sus obras, ¿sí? De cada una de sus obras. ¿Dónde surge la literatura italiana? Va a surgir en Florencia, que es considerada la cuna de la literatura italiana, ¿sí? Y va a surgir un grupo llamado Dolce Stil Nuevo, ¿sí? Este Dolce Stil Nuevo es traducido en el dulce estilo nuevo, ¿sí? Va a mezclar la fisiología o filosofía escolástica con la religión, con la moral y con los conocimientos filosóficos del ser humano en esa época. Va a haber una combinación de todos esos temas dentro del desarrollo de su historia. Y la fuente de inspiración va a ser la mujer. Dentro de la literatura italiana, la mujer va a ser esa musa de inspiración o la salvación del ser humano, mejor dicho, del hombre, para poder obtener un beneficio, ¿no? La mujer va a ser un representante sumamente fundamental, ¿sí? Ahora, ¿quién es Dante Alighieri? Dante Alighieri es uno de los escritores más importantes dentro de la literatura italiana, ¿sí? Que va a nacer en Florencia en el año 1265, el cual va a quedar en su niñez, en parte de su niñez, va a quedar encomendado a Brunetto Latini, quien le va a guiar en la política y en la elocuencia. En sí, Dante Alighieri es un hombre sabiondo, se podría decir, porque él conocía la mayoría de los temas o porque era un hombre que se dedicaba a muchos temas. ¿Ya? En 1274 él va a conocer a Bicia Portinari, que es llamada Beatriz, ¿ya? Y a los 24 años va a formar parte del ejército, en el cual va a ser desterrado de Florencia por calumnias, ¿sí? Y en 1321 él va a morir víctima de la malaria. Un hecho fundamental dentro de la biografía de Dante Alighieri es de Beatriz, ¿no? Que él menciona a Beatriz, pero él nunca le había hablado, ni mucho menos se había dirigido a ella, en el cual, debido a esto, va en sus obras, va a plasmar a Beatriz como si a ella le hubiese conocido o habría entablado una relación o una conversación, del cual en su vida real nunca había sucedido ello, ¿no? Y es lo que él plasma dentro de sus obras, o una de sus obras se podría decir, ¿no? Una de sus obras muy importantes de Dante Alighieri, que va a pertenecer a la literatura medieval y también parte de la literatura italiana, es la obra La Divina Comedia. ¿Sí? La Divina Comedia es una de sus obras cumbres que va a tener mayor importancia y va a tener mayor realce dentro de la literatura medieval, en el cual se van a ir manifestando las diferentes etapas y el proceso, esa característica religiosa que va a tener propia de la literatura medieval, y se van a plasmar los temas dignas de esa época, ¿no? Y va a mostrar al ser humano los diferentes tipos de elementos o características que se va a tener en el desarrollo de cada una de las historias, cómo es que el ser humano se va a enfrentar a cada uno de los pecados. Dante Alighieri es más que todo religioso, porque se va a invocar mucho a la religión para obtener la salvación humana, como las divinidades griegas también, ¿sí? Dentro de los personajes más importantes dentro de la novela,
o de la obra, vamos a tener a Dante, a Virgilio y a Beatriz. Dante es uno de los personajes más importantes en el cual rige la historia en torno a él, ¿sí? Y Virgilio es un acompañante griego. Virgilio es un personaje al cual Dante admiraba mucho, ¿sí? Y por ende, él era el guía de Dante durante todo el proceso de transcurrir cada uno de los círculos. Sí, Virgilio es un poeta romano, el cual va Dante, como les decía, ¿no? Es su gran admirador y seguidor de todas las obras de Virgilio. Por ende, dentro de la novela se va a narrar como su guía, ¿no? Y Beatriz va a ser la mujer de la que Dante va a estar eternamente enamorada, que en su vida real en sí nunca se había dirigido a ella, ¿no? Pero durante la novela, por ejemplo, nunca conversa con ella hasta el final, ¿no? Hasta encontrar el paraíso, donde recién se encuentra con Beatriz y obtiene la salvación de su alma. Entonces, ese proceso de entre el amor y la religión también, ¿no? De ahí tenemos a otros personajes secundarios dentro de la historia. Vamos a tener a Cerbero, que es uno de los animales que van a aparecer dentro de la historia, que es el perro de tres cabezas, el cual representa la codicia, la lujuria y la ira dentro del desarrollo de la historia. Minos es que es un animal que con las vueltas de su cola va a consignar el castigo que va a tener dentro del círculo. Y Siaco es un castigo en el tercer círculo por la gula, ¿no? Recuerden que la gula en sí es un pecado, entonces todos estos pecados del ser humano lo vamos a ir visualizando durante toda la obra de la Divina Comedia. Y el análisis fundamental de cada uno de los pecados y cuál era en sí su manifestación, ¿no? Esta imagen que yo les estoy mostrando es la representación de la Divina Comedia. Pareciera que es un cono invertido en el cual narra de cada uno de los círculos el desastre o la salvación de su alma al tener que pasar por uno de los círculos, pero para pasar a un siguiente círculo, él tenía que combatir o enfrentar los obstáculos que se le colocaban, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, Miss. Muy bien. Para poder continuar, vamos a hablar un poco más, vamos a hablar, sí, es cierto, de la Divina Comedia, pero una de sus obras también, o obras mayores de mayor importancia que va a tener la Divina Comedia, o Dante Alighieri, mejor dicho, van a ser muchos, ya que era un hombre que conocía mucho de varios temas. Entonces, él en cada una de sus obras va a plasmar ello, ¿no? Por ejemplo, en la obra de Convivio es una obra muy esmerada y culta en la que Dante va a cuestionar mucho y hacer sentir su valer, ¿no? A la ignorancia de los grandes. Del mismo modo que en Florencia va por la vergüenza de haber sido desterrado, va a tener que hacerse valer por él, ¿no? Entonces, por esa vergüenza que él siente por haber sido desterrado, ¿no? A un hombre que conocía tanto de ciencia y de arte, ¿no? Eso va a plasmar dentro de sus obras. De Bulgari, Eloquentia es una de sus obras que va a elogiar a la lengua vulgar, que va a contener en la mayoría de toda su obra rudimentos estéticos, una historia literaria y una lingüística comparada, ¿no? Y va a plasmar mucho lo que es la teoría del lenguaje, ¿sí? En La Vita Nueva o Vida Nueva es una obra autobiográfica de Dante Alighieri, que está basada mucho en lo espiritual de Dante, que va a enmarcar su temprana labor poética que va a tener, ¿no? Y el cual va a expresar de forma grandiculante y sublime
la concepción medieval del amor simbolizado en Beatriz, de ese amor, se podría decir, simbólico nada más. En sí, esta obra va a ser una de sus obras que va a cumplir la función de confidente, ¿sí? Del amor de Dante por Beatriz, ¿no? En Florencia. Y de Monarquía o Monarchia es una de sus obras donde va a englobar sus teorías políticas, ¿no? Y va a afirmar cómo el Papa no es sino depositario de la autoridad espiritual, sino que es el emperador, la cual va a estar reservada la autoridad temporal sobre la tierra. Entonces va a ser muy crítico en cuanto al desarrollo de cada una de las historias o del desarrollo de su vida en sí real que él tenía, ¿no? Y no sé, por si nos hemos dado cuenta, la mayoría de escritores plasman sus vivencias en la realidad de su vida en cuanto en sus obras, ¿sí? Ahora, la Divina Comedia, como les decía, su tema central va a ser el viaje por el mundo de los muertos y lo posterior que viene en ello, ¿no? Ese viaje que tiene el alma, se podría decir, del ser humano para que pueda llegar a la salvación o, mejor dicho, al encuentro con Dios. Sí, nuestra alma, según se narra en la historia, va a pasar por todo un proceso salvando o mejor dicho, pagando nuestras culpas para así llegar al encuentro con Dios. Mientras tanto, si no llegamos a salvar nuestras culpas o hacer que nuestras culpas sean perdonados, no podríamos llegar, ¿sí? A la fe cristiana o al acompañamiento de Dios, ¿no? Bueno, como les venía diciendo, ¿no? Había estado hablando con el micro apagado. A ver, como les venía diciendo, el desarrollo de la historia de la Divina Comedia es una obra bastante interesante en el cual nos va a plasmar cada una de las características y van a ser fáciles de identificarlo. ¿Sí? Temas secundarios que nos habla ya dentro de la obra va a ser la fe cristiana del ser humano, ¿sí? Más que todo de Dante, ¿sí? Y la idiosincrasia medieval que vamos a tener, ¿sí? Y el trazado de los códigos tanto éticos como morales que van a ser enfrentados en cada uno de los círculos, ¿sí? La obra en sí pertenece al género épico y a la especie epopeya religiosa, que va a constar de 3 cantos, mejor dicho, de 3 partes, para que lo puedan comprender, en el cual la primera parte está el proceso o el viaje que Dante va a tener por el infierno, el segundo, el viaje que tiene por el purgatorio y el final de la historia, que es la llegada al paraíso, ¿no? El nombre de Divina Comedia lo va a agregar Boccaccio va a poner a este título,
y se va a mostrar mucho lo que es el simbolismo y la alegoría, ¿no? Dentro de sus personajes, los animales y cosas que van a representar algo más que su simple parecer, ¿no? Si para nosotros el perro o el animal llamado perro era algo insignificante para nosotros, dentro de la historia se narra como algo significativo, como algo que va a ser digno de algún tipo de pecado quizás, o representación de un pecado, o quizás de una divinidad, ¿sí? Ahora, los personajes vamos a tener, como les decía, a Dante, que es el hombre que va a estar extraviado, ¿sí? Por todo este proceso, y Beatriz, que es la teología o la ciencia divina, mejor llamado como la fe de la salvación, y Virgilio, que va a representar dentro de la novela de la historia la sabiduría, la razón, ¿sí? También se va a narrar dentro de las historias el camino por la selva oscura, ¿no? Que esta selva oscura va a ser la representación de los caminos del mal, ¿sí? Y van a aparecer bestias feroces, ¿no? Que son las pasiones y los pecados que cada uno de nosotros, la verdad, contamos con ello, ¿no? Así, por ejemplo, la pantera, que va a representar la lujuria, el león, que va a representar la soberbia, por ejemplo, y la loba, la avaricia, ¿sí? El infierno, que es la primera parte, es en el cual está representada la vida mundana, el mal, el vicio, donde se encuentran todos los pecadores, ¿sí? Y el purgatorio, que es el segundo canto, que es la vida contemplativa, ¿no? Los pecados medios, se podría decir, ¿no? Y el paraíso, que ya es una vida perfecta y mística, en lo que van a estar los santos, los rarísimos, ¿sí? O los llamados rarísimos, ¿no? Que es Jerusalén, ¿no? Por ejemplo, el infierno va a estar representado por Florencia, el purgatorio por Roma y el paraíso por Jerusalén, ¿no? La salvación. Ahora, como les decía, esta obra va a estar compartida en 3 cantos, el cual va a narrar el inicio de la historia, narra con el infierno, lo que ustedes ven aquí en esta imagen que yo les estoy mostrando. La parte baja del círculo es el inicio del infierno, donde Dante, en medio de esa selva oscura, se va a ver amenazado por 3 fieras, es donde inicia la historia, en el cual va a aparecer la loba, el león y la pantera, que en el cual que va a estar en este círculo, en esta selva oscura, en este peligro, en el cual va a pedir o va a acudir al auxilio de Virgilio, ¿no? A quien quien lo ha enviado a Virgilio es Beatriz. ¿Para qué? Para que ayude a Dante, ¿sí? Y acompañado por este poeta, Dante va a recorrer los 9 círculos infernales penitentes del infierno. Va a ir acompañado de Virgilio, más que todo por el consejo y la ayuda que le va a dar, ¿no? Por ejemplo, en el círculo 1 del infierno vamos a encontrar a aquellos que no han sido bautizados, ¿sí? En el cual vamos a encontrar a Horacio, a Ovidio, a Diógenes, a Anaxógoras, a Tales, ¿cierto? A la mayoría de filósofos griegos, ¿sí? En el círculo 2 vamos a encontrar a Minos, quien va a juzgar a las almas y va a determinar dónde van a ir estas almas, ¿no? En el cual van a ser azotados por terribles vientos y van a ser obligados a pagar sus penas los lujuriosos, ¿sí? Y en el círculo número 3 vamos a encontrar a los devoradores por el mitológico Cancerbero, en el cual van a pagar las culpas los que se han dejado llevar por el pecado de la gula, por el exceso de comida, ¿sí? Que es un pecado, y este pecado lo vamos a encontrar en el círculo número 3. En el círculo número 4 vamos a encontrar a los guardados por Pluto, que son los ávaros y los pródigos, ¿sí? Que van a cumplir su condena siendo estrellados los unos contra los otros. Algo espeluznante, se podría decir, ¿no? En el círculo número 5, ¿sí? Se va a ver representado por se podría decir, lago de lodo, en el cual van a ser sumergidos y van a padecer los que se han dejado llevar por el pecado de la ira,
ya se podría decir los amargados, los que no entendían razones, ¿sí? Y en el círculo número 6, que es a través de este lago de lodo que habían pasado por el 5, ya fétidos, se van a llegar a los muros de la ciudad de Dait, en las que se van a encontrar los diferentes o horrorosos monstruos con las erinias, las gorgonas y otros tipos de monstruos, ¿sí? Aquí van a estar castigados o van a ser, quienes están en este círculo son aquellos castigados, los herejes, ya, cuyo sulpicio es sufrir dentro de sepulcros ardientes que están llenos de fuego, ¿sí? En el círculo número 7 del infierno van a estar aquellos que cometieron el pecado de distintos tipos de violencia, los maltratadores, ¿sí? Y en el círculo número 8 ya vamos a encontrar a una cascada en el cual se va a llegar a un profundo pozo, al borde del cual Virgilio va a llamar al monstruo Gerión, en cuyo lomo va a descender a cada una de las 10 fosas, ¿ya? De 10 fosas que van a integrar el círculo de quienes engañan, se podría decir los mentirosos, ¿no? Y en el círculo número 9 se va a dejar ya estos pozos gigantes y se va a llegar a encontrar a los traidores, ¿sí? Según el tipo, y van a ser repartidos según el tipo de delito que hayan cometido, ¿no? Los traidores, si han sido en su máxima expresión, van a estar en diferentes grupos, ¿sí? Ahora, en el vértice de este cono infernal, que es el primerito, en la parte baja, lo pequeño, se va a encontrar Lucifer, quien va a ser representado como un gigante de 3 caras, ¿sí? Que va a estar sumergido en hielo hasta la cintura. Con cada una de sus bocas, él va a empezar a devorar a los 3 grandes traidores de la historia. Sí, eso se va a ver representado, que son Judas Iscariote, Bruto y Casio. Entonces, esta historia tiene un poco de todo, se podría decir, ¿no? Eso es por parte del infierno, es la primera parte, ¿no? Que va a atravesar todos estos círculos, 9 círculos, va a atravesar Dante, ¿no? Junto o acompañado de Virgilio, ¿sí? El purgatorio va a estar conformado ya por 7 cornisas, ya, el que al final va a encontrar el paraíso terrenal. El purgatorio va a ser, va a iniciar, que van a ir transitando por una barca que va a estar movida por la fuerza de la inteligencia, en la cual Dante y Virgilio van a llegar a una playa donde el guardián, que es Catón de Utica, les va a advertir que del paso entre el infierno, mejor dicho, del purgatorio, va a estar dividido en 2 rellenos, ¿no? Donde van a cumplir un castigo los excomulgados o los negligentes, ¿ya? O los muertos o aquellos que han fallecido violentamente. Ya Dante va a estar todo el tiempo acompañado con Virgilio y para partir de ahí va a empezar su recorrido por el purgatorio, ¿sí? Que se va a dividir, como les decía, en 7 cornisas. La primera cornisa van a estar aquellos que van a estar padeciendo los que se dejaron llevar por la soberbia, ¿sí? El castigo, por ejemplo, de los soberbios era cargar sobre su espalda enormes piedras, las cuales a ellos los van a obligar a inclinarse, ¿no? De tal modo que casi tocaban sus rodillas con la frente. Entonces, una persona, recordemos que una persona soberbia, una persona que se cree altísimo en el hecho de su ego, no de tamaño, ¿sí? Entonces, ellos se veían obligados a esto, ¿no? A hacer reverencia, se podría decir, entonces los castigaban de esta manera. Y en la cornisa número 2 vamos a encontrar a los envidiosos, los que envidiaban demasiado, ¿ya? Y el castigo de ellos era llevar los ojos cosidos con alambres. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener envidia del bienestar ajeno, se podría decir, ¿no? Entonces ellos padecían esto.
Y en la cornisa número 3 vamos a encontrar a los iracundos, ¿no? Que van a estar, ellos van a estar sumergidos en una profunda oscuridad, ¿sí? Entonando el Agnus Dei, que es un cántico, ¿no? Y en la cornisa número 4 vamos a encontrar a los indolentes, ¿sí? Que van a estar aquellos que se van a dejar arrastrar por la pereza, la ociosidad, y van a combatir con la extrema diligencia su pecado, ¿no? En la cornisa número 5 vamos a encontrar ya a aquellas tendidas boca abajo sobre el suelo, que van a estar las almas de los ávaros y los pródigos, ¿sí? Y en la cornisa número 6, las almas de los glotones van a padecer hambre y sed, no se les va a dar de comer. Ese va a ser su castigo de ellos, ¿no? Y en la cornisa número 7, vamos a ver cómo es que de un lado el viento soplaba fuego y de otro las atajaba, ¿no? Y en medio de ella van a discurrir los lujuriosos, ¿sí? Entonces, esas son las 7 cornisas que van a ser el proceso, el viaje de Dante por el purgatorio. Pero en base a esta cornisa número 7, Virgilio va a despedirse de Dante, arribando al paraíso terrenal. ¿Qué es el paraíso terrenal? Donde Dante se va a ver deslumbrado ante la belleza que contempla, ¿no? Lo hermoso que ha podido observar, pero más aún cuando llega Beatriz, ¿sí? Quien amorosamente lo va a reprender por haber mal encaminado su vida. Entonces, Dante, por todos estos círculos que va a ir pasando, va a ir salvando su alma, ¿no? El poeta va a beber en las aguas del Etio, río que va a hacer desaparecer el recuerdo de las culpas y luego se va a bañar en Euneo, ¿sí? Cuyas aguas lo van a purificar a él, tras lo cual va a vestir blancas vestiduras para iniciar su recorrido ya con Beatriz, ¿no? Que es el recorrido ya del paraíso, el cual va a estar representado por los, se podría decir, por los planetas, ¿sí? En el paraíso va a recorrer 10 cielos, va a estar conformado por cielos, ¿sí? En el cielo número 1, que está representado por la luna, van a permanecer quienes han, se podría decir, quebrantado sus votos religiosos de castidad, ¿no? Los que lo han desmerecido. El cielo 2 es representado por Mercurio, que es el lugar de descanso de los espíritus activos, ¿no? Que se van a consagrar a adquirir fama universal, ¿no? Aquellos que ya trabajaron y lucharon por la gloria de Dios. Y en el cielo número 3, que es representado por Venus, van a estar los espíritus amantes que van a aquellos que han conseguido dominar la pasión del amor al que fueron inclinados, ¿no? Pero no hablamos de ese amor carnal, sino de ese amor espiritual que ellos tenían, ¿sí? Y un amor hacia la humanidad. En el cielo número 4 vamos a encontrar la representación con el sol, en el cual Dante va a encontrar los doctores de la ciencia divina, ¿sí? Aquí va a estar conformado por 12 doctores que van a hacer una corona alrededor de Dante, ¿no? Y ellos son, por ejemplo, Tomás de Aquino, el rey de Salomón, entre otros santos, ¿no? O doctores, mejor dicho. En el cielo número 5 es representado por Marte, que van a encontrarlos aquí a los mártires por la fe y el espíritu, que van a derramar su sangre por la fe y van a combatir por Cristo y por la iglesia, quienes gozan aquí del favor de Dios, ¿no? Y en el cielo número 6 encontramos a Júpiter, que va a ser en la esfera en la cual van a morar los espíritus justos, ya los bienaventurados, los que han amado siempre la justicia y los que han sido administración de los pueblos y quienes han gobernado con rectitud, ¿no? Ellos vamos a encontrarlo acá. En el cielo número 7 vamos a encontrar ya a la representación de este cielo con Júpiter, ¿no? Digo, con Saturno, que son donde vamos a encontrar a los espíritus ya contemplativos, en el cual van a practicar ellos las más altas virtudes y se van a dedicar a la vida de la meditación y al cultivo de las virtudes, ¿no?
En el cielo número 8 encontramos ya un cielo estelar, un cielo lleno de esferas de las estrellas, en la cual van a estar, van a contener ya prácticamente a todos los bienaventurados, ¿no? Y en el cielo número 9, que es el cielo ya cristalino, encontramos a los coros angélicos, a los divididos según su jerarquía, van a estar rodeados también por el 10º cielo, entonando perpetuamente el Hosana en honor al Altísimo, ¿no? En honor a Dios. Y en el cielo número 10, que es Empirio, vamos a encontrar a los espíritus ya bienaventurados, ¿sí? Que van a ser sentados en pétalos de una delicada rosa y van a estar rodeados de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, y vamos a encontrar acá que este tipo de bellezas va a contemplar Dante por San Bernardo, mientras que Beatriz va a ocupar su lugar en torno a Dios, ¿no? Entre estos bienaventurados está Rebeca, Judith, Sara y la propia Virgen María, pues, ¿no? Y Juan Bautista y otros entes religiosos dentro de la religión, ¿no? Entonces, este es más que todo un pequeño resumen que va a tener la obra La Divina Comedia, ¿no? Bastante interesante que se va a narrar dentro de toda su historia, ¿no? Prácticamente esta es la representación de cómo va a pasar por cada uno de esos conflictos que se les va o se les va a presentar a Dante y a Virgilio, ¿no? Les voy a mostrar aquí un pequeño video como un poco más detallado, algunas partes que yo no les he manifestado y lo puedan comprender. Me avisan, por favor, si se logra escuchar. 15 años se dedicó Dante Alighieri a escribir una obra a la... ¿Se escucha, chicos? Sí, Miss. Muy bien. En su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Años más tarde, Boccaccio le suma el adjetivo divina, porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen 3 bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al antiinfierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de 3 cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se embisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en 3 jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en 10 fosas concéntricas, donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además, tiene 3 cabezas. La principal muerde a Judas, quien grita de dolor.
Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en dos rellanos, el de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cosidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el 7º círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Guinizelli, célebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna. Allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El Sol es el 4º planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al 7º cielo, el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El 8º lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el 9º cielo o cristalino están los coros angelicales cantando el Hosana. Finalmente Dante se halla en el Empirio, lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los 3 círculos de la Santa Trinidad. La Divina Comedia pertenece al... Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que quizás quisieran que les vuelva a repetir? No, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender. Yo sé que es un